Y vamos a comenzar a hacer un breve repaso de algunos conceptos. Hay personas nuevas y otros que necesitamos el repaso. Por lo menos yo, incluso soy el que di muchos de estos estudios. Al repasar me di cuenta que había cosas que ya me había olvidado, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido que hemos estado haciendo en estos últimos años? No hubo un plan quinquenal así a proyección a futuro, pero hemos hecho un recorrido y quería hacer un repaso de eso. En el año 2019 comenzamos un estudio un poco más sistemático, más ordenado, y aprovechar este espacio que tenemos aquí, que es único en la semana para muchos de nosotros y es donde la mayoría de la gente asiste, donde instalamos todos los dispositivos para que se grabe la reunión, subimos a las redes sociales. Todo eso es un trabajo, ¿sí? Ya ven que somos varias personas que estamos trabajando para que eso suceda. Entonces, esta reunión, entre otras cosas, es importante y por eso, porque es la ocasión para desarrollar temas de interés general. Hicimos este paneo durante todo el año estudiando cada semana un libro de la Biblia y que durante ese año todos pudiéramos decir al final, bueno, puedo tener al venir al culto o al ver los videos grabados, tener una noción general sobre lo que dice la Biblia en cada uno de sus libros, de sus partes. Luego nos tomamos más de un año para hacer un recorrido biográfico y cronológico siguiendo las pisadas de nuestro líder único y máximo, única cabeza de esta congregación, única autoridad de esta congregación, Jesucristo, ¿sí? Y hemos tenido experiencias hermosas conociendo a Jesús como mucho más que un rabino, ¿no es cierto?, de la época. Comenzamos el año con un proyecto que ya no es un proyecto, ya es una realidad, ya es una realidad, una verdad verdadera, porque ya hay cosas que podemos tocar con las manos, ¿sí? Y que ha surgido de aquí. Si ven, hay un camino que seguiremos recorriendo y Dios mediante veremos de tener en el programa mensual, tal vez un domingo al mes, donde retomemos los conceptos que tienen que ver con la gran comisión que Dios nos ha encomendado a todos de llevar las verdades del Evangelio y sobre todo hacer discípulos de Jesucristo aquí, en otras localidades de Formosa, apoyar a obreros que están haciendo esta tarea en la Argentina o hacerla a distancia y hasta lo último de la tierra, especialmente en aquellas regiones donde hay poblaciones menos alcanzadas o no alcanzadas por el Evangelio. Y estamos ahí, estamos en ese baile, ¿sí? Y vamos a seguir bailando con la ayuda del Señor. Por si tenés un interés en revisar esto, ahí está, mirá, la página de YouTube de la congregación. Tenés, si te querés enternecer, videos de ver a algunos de nuestros adolescentes que ya son jóvenes y señoritas, cuando participaron en Jóvenes Involucrados. Tenés 31 estudios bíblicos sobre geografía bíblica y, bueno, otras cosas más. Y tenés 111 estudios que fueron los que se han dado acá. No hay mucho, entras a la página de YouTube de cualquier otra iglesia y hay miles, pero nosotros tenemos 111, ¿sí? Entonces hay para entretenerse y agradecemos también a los hermanos que editan esto para que esto pueda estar allí. Y ahora estamos aquí ya en la segunda mitad del año, comenzando esta nueva serie que ha comenzado ahora y no sabemos cuándo ni cómo va a terminar, ¿sí? Así que agalones los pantalones, agarrate los pantalones porque va a estar movedizo el tema y va a ser vibrante. Comenzamos a desarrollar esta serie haciendo este planteo y este análisis y decir, sí, como pueblo de Dios, debemos tener algunas características particulares en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser y hacer, pensar y decir las cosas,
si tenemos que desarrollar algunas habilidades o destrezas que sean distintivas, que nos hagan ser diferentes al resto de la gente. En resumen, si tenemos que ser santos o no. Y llegamos a la conclusión que sí, puesto que Dios dice que como Él es santo, distinto, diferente, especial, único, nosotros tenemos que ser como Él en ese sentido, obviamente nunca al nivel de la deidad. Y para eso Él nos ha dejado instrucciones, estatutos, decretos, justos juicios, leyes, las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, que funciona como un proceso de educación y de entrenamiento para que el pueblo de Dios, tú y yo, podamos finalmente dejar de errarle vez tras vez al blanco y empecemos a acertar. Y que la gente cuando nos mira y diga, la verdad que esta persona siempre está con la palabra justa, la actitud correcta, la reacción adecuada, la decisión sabia. Tiene problemas, igual que nosotros dirán, pero esta persona evidentemente se maneja de manera diferente a nosotros. Ese es el objetivo de desarrollar esto. Y como concepto nuevo, estuvimos diciendo que este conjunto de estatutos y decretos se llama en la Biblia las mitzvot, que hace referencia a dos tipos de enseñanzas, de instrucciones, y que lejos de ser como una piedra que vos te la tenés que cargar al hombro y la tenés que empujar con tus fuerzas, las instrucciones de Dios funcionan como un ejercicio que por el solo hecho de hacerlo y por el hecho de que Dios se ha comprometido de que esto va a funcionar, entonces, ¿qué va a pasar? Funcionará, ¿sí? Entonces, por eso nuestro lema o nuestro título para la serie, Distinguidos y Competentes, porque hay un diseño que es el diseño de Dios y hay una promesa, la promesa de Dios, quien garantiza, quien promete que su pueblo va a ser santo y que la obra que Él comenzó, ¿qué va a pasar? La va a terminar, la va a perfeccionar, ¿sí? Entonces no hay ningún lugar a dudas. La semana pasada agregamos este otro concepto que tiene que ver con la verdad, con esa verdad que no cambia, que es fiel, como lo es Dios y como lo son sus palabras y como lo son sus enseñanzas. Por eso Jesús dijo, santifícalos, es decir, Dios, hacé la obra de que esta gente, es tu pueblo, sea distinta, sea especial, sea única, y hace eso a través de ¿qué? De tu palabra, porque ahí está la verdad, es decir, está lo que no cambia, está aquello que nos va a llevar a ser semejantes a Él. Es fundamental esto, que entendamos que la verdad y la palabra de Dios involucra todas las instrucciones y no aquellas que a ti o a mí nos parecen que son las que necesitamos o las que nos interesan o las que son de nuestra incumbencia, sino que es toda la instrucción la que debe bajar de allá, de la cabeza, ¿a quién? A todos los que estamos aquí, a cada uno de los miembros de su cuerpo. Fíjense este versículo, que lo vimos el domingo pasado. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Imagínate si nosotros quisiéramos cambiar esto a nuestro gusto. Por lo demás, a los que tengan ganas de meterse en el balurdo de estudiar la Biblia, vean qué parte les interesa y eso estudienlo. No tiene sentido, no dice así el texto. Dice que todos los hermanos, los que somos parte del pueblo de Dios, tenemos que hablar todo lo que es verdadero. Y la fuente de eso es la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad algo de verdad, alguna verdad. O sea, una parte te digo lo que dice la Biblia y la otra te digo lo que a mí me parece. ¿Puede ser así? ¿Vamos a ser un pueblo santo si hacemos eso? No, ¿verdad? Entonces,
¿Y con quién lo tiene que hablar? ¿Solamente los líderes, los pastores? No, cada uno de los que estamos formando parte del pueblo de Dios debemos conocer toda la verdad y hablar esa verdad. ¿Sí? Que sin importar la circunstancia o el momento o la coyuntura, cualquiera de nosotros pueda estar debidamente capacitado para decir lo verdadero. ¿Sí? Entonces eso nos pone a todos en la imperiosa necesidad de meternos a nadar en esas instrucciones y aprender todos a tirar con arco y flecha para dar en el blanco. Claro, habrá cosas que no serán de tu incumbencia o de la mía, ¿sí? Si no tenés hijos, si sos soltero, si sos viudo o viuda, si no tenés negocios, si sos empleado, en fin, si sos varón o sos mujer, hay realidades diferentes. Pero eso no significa que uno tenga que ser selectivo con el aprendizaje y con la instrucción, ¿sí? Porque va a haber un momento, una ocasión, donde vas a tener la oportunidad de hablar la verdad. Y ninguno de nosotros va a poder dar lo que primero no incorporó, ¿sí? Entonces, como esto no tiene que ver con tu experiencia o la mía, ¿sí? Hoy vamos a volver a hablar del matrimonio, ¿sí? ¿Qué experiencia de matrimonio tiene un soltero? Ninguna. Pero si tiene ocasión de decir algo sobre el matrimonio, ¿qué va a decir? ¿Su experiencia? No, tiene que decir la verdad y para eso tiene que haberla incorporado. Vos que estás casado hace 20, 25, 30 años, 15, si tenés que hablar la verdad sobre el matrimonio, ¿qué vas a decir? ¿Tu experiencia? ¿La mía? ¿O la turca? No, yo tengo que hablar la verdad y para eso la tengo que conocer, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Fíjense, esto es algo que sale de la palabra de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y fíjense, claro, dice, porque no he rehuido, no he mezquinado, no pijoteé, ¿viste? El anunciaros qué cosa, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Fíjate este otro versículo, le habla el Señor al profeta y le dice, por tanto, así dijo el Señor a Jeremías, le dice, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estará, porque Jeremías era un profeta, pero él tenía conflictos, tenía dudas, tenía luchas. Entonces el profeta en un momento tiene que ser él mismo confrontado por Dios y experimentar una especie de restauración personal. Y el Señor le da con un hacha ahí. Fíjate lo que le dice. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Te das cuenta que para que Jeremías pudiese ser el profeta de Dios, Jeremías tenía que hacer un lavadito de cerebros, de conceptos, de culturas, de experiencias personales, gestionar sus emociones, poner a un lado su experiencia de vida, sacar lo vil, lo que no sirve, lo que no es verdadero, dejarlo precioso. Y cuando Jeremías hiciera eso, entonces Jeremías iba a ser como la misma boca de Dios. ¿No te gustaría ser así? Eso está al alcance de cualquiera de nosotros, que esté dispuesto y disponible a que Dios haga ese trabajo de entresacar lo vil que cada uno de nosotros ha cultivado, ha recibido de la herencia familiar, de la instrucción que uno recibió, hoy veamos en el ABC, ¿no? Las diferentes fuentes de falsas enseñanzas que tenemos, ¿sí? Religiosas, culturales, familiares, filosofía, la influencia del mundo. Limpiar todo eso, que quede lo precioso, que es la verdad de Dios, para poder ser como la boca de Dios a la hora de hablar y obviamente de hacer. El desafío es ambicioso, ¿sí? Pero el resultado es precioso. ¿Amén? Amén. Bueno,
Matrimonio bíblico. Entonces, el domingo pasado abordamos esta primera pregunta y consigna. ¿Qué es el matrimonio diseñado por Dios? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que los constituyen? Es decir, ¿qué cosa tiene que tener sí o sí un matrimonio para que esté acorde al diseño de Dios? ¿Sí? ¿Qué cosa no puede faltar? Y mencionamos tres elementos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y para hallar el fundamento a todo esto, obviamente vamos a la palabra de Dios y vamos específicamente, como el mismo Señor Jesús lo dijo, al principio, ¿sí? A Jesús le hicieron preguntas sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Él dijo, miren, pasaron, como dicen todos ahora, ¿no? Pasaron cosas. Corrió mucha agua abajo del puente. Pero al principio fue de una manera. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Al principio. Muy bien. Y al ver el texto bíblico, vimos que allí los tres elementos fundamentales constitutivos es un Adán, también llamado hombre o varón, una mujer, también llamada hembra o varona, y Dios o el Señor. ¿Está? Me preguntaba el otro día por qué no Eva, porque Eva es el nombre propio de Eva, ¿sí? Y Adán no es el nombre de Adán, no era que podía llamarse Adán o Carlito o Pepe, ¿sí? Adán significa hombre, ahora después vamos a ver, ¿sí? Entonces está hablando del género, ¿sí? Bien, fíjense que estos tres elementos tienen que estar presentes y cada uno tiene que estar en el ejercicio de sus respectivos roles. Cada uno de ellos tiene un rol, así como el color para la combinación. Cada uno de los elementos, el varón, la mujer y Dios, tienen que estar presentes y tienen que tener un rol, ¿no? Así como un trípode, ¿viste? Si falta uno, se destartala todo. Entonces, lo que va a sostener un matrimonio diseñado por Dios es la presencia ejerciendo su rol, un hombre, una mujer y Dios. Leemos de vuelta para repasar. Dice, y dijo, Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer, la trajo al hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Destacamos las acciones pintadas en azul, son las acciones, el ejercicio del rol en función de ¿quién? De Dios, ¿sí? Entonces Dios es el que dijo, el que hizo, el que tomó, el que trajo y el que da la instrucción. El por tanto, ahí arranca ¿qué cosa? La mitzvah, ¿sí? Arranca la instrucción más básica que tenemos respecto al matrimonio. Entonces, ahí vemos el rol del Señor. Siguiente, podríamos resumirlo así. Dios, ¿qué hace? Provee la pareja, Dios provee la pareja, une a la pareja, establece la pareja, dirige la pareja y proyecta al matrimonio. ¿Sí? ¿Quién tiene que ejercitar este rol? ¿Quién? Dios. Es decir, si vos, varón, joven, soltero, te provees para tu mujer, para tu pareja, estás cumpliendo un rol que no te compete. ¿Sí? Y te aseguro que nunca ningún hombre va a poder hacer este rol como Dios lo sabe y lo puede hacer. ¿Está? Lo mismo el factor de la unidad, de la firmeza y de la dirección y de la proyección. Casados que estamos acá. Dios es quien tiene que proyectar nuestro matrimonio. ¿Ok?
querido, querida, si alguno de los aquí presentes quiere tomar el timón del matrimonio, garantía que vamos a encallar o nos vamos a romper en alguna piedra en el camino, ¿no es cierto? Es Dios quien dirige y proyecta al matrimonio. Ese es su rol. En pocas palabras, y como recibimos esta mañana en los grupos de WhatsApp, fíjense, justo hoy, el domingo, oramos por alguna característica de Dios, ¿sí? Y hoy tocó por ver a Dios como el Señor. Dice así: tiene el dominio completo y perfecto en y de todas las cosas, incluyendo el matrimonio. Un Dios presente en cada momento de la vida que quiere participar, escuchen, activamente en nuestras decisiones. Y más que participar, te diría liderar. Puesto que después decidimos lo que se nos canta a las ganas y le andamos pidiendo al Señor que bendiga nuestros proyectos. Grave error, creer ingenuamente que Dios va a andar corriendo atrás nuestro a ver qué cosa es la que se nos ocurre para esta semana. No funciona así. Bien, también habíamos propuesto analizar qué elementos no observamos entre los fundamentales, ¿sí? Y pensar en el porqué. Muy brevemente, un recorrido a vuelo de pájaro porque no tenemos para más. Ya dijimos que lo que no aparece en el matrimonio son los suegros ni las suegras, ¿sí? La constitución del matrimonio es una entidad única, nueva, que ya está. O sea, si vos te vas a casar bajo el diseño de Dios, ya está, papá y mamá ya no entran ahí. No están ahí, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa dijimos que no forma parte? Los hijos, ¿sí? Pareja, matrimonio, constituido por y para, porque están los chicos, para los chicos, no es el diseño original, ¿sí? ¿Qué otra cosa no hay? Cosas, mucho para hablar de todo esto. ¿Qué otra cosa no forma parte del diseño original? Ninguna ley ni ninguna autoridad que humana. En el diseño de Dios no pincha ni corta ningún hombre con ninguna jerarquía, ninguna organización. ¿Está? Muy bien. ¿Qué otra cosa no hay acá detallado en lo que leímos? La edad. No crea que porque tenés 21 años ya sos mayor de edad y ya te podés casar. No, pará un poco. Hay otros factores y la edad, o sea, Dios no le pidió el documento a Adán y Eva. No esperó a que pueda ir a votar, que pueda sacar el carnet de conductor para que después se pueda casar. No entra eso, ¿sí? Ahí esto va en otra cosa. Y lo que tampoco hay es un rito religioso, una ceremonia religiosa determinada. No hay, ni en Génesis, y prácticamente no hay nada de esto en toda la Biblia, pero tenemos que ampliar, que lo haremos oportunamente. ¿Qué otra cosa no hay en este diseño original? No hay unión de mujer con mujer, hombre con hombre, o unión de más de un hombre y una mujer. No funciona así. No es parte del diseño de Dios. Con todo respeto, con todo amor y con toda consideración para todas aquellas personas que tienen esta inquietud de atracción hacia personas del mismo sexo y que piensan que porque reina el amor pueden tener un matrimonio feliz. Van a tener algo, pero no va a ser el diseño original de Dios. Entonces, si vos tenés, o los que nos escuchan allá, o alguien aquí, o algún familiar, tiene este tipo de inquietudes, Dios puede hacer la obra para que cualquiera
cualquiera que se someta a la autoridad de Dios pueda tener un matrimonio, una familia conforme a este diseño original. Él puede hacer la obra. Recuerden, estamos hablando de instrucciones que Dios dio y que Él prometió, Él empeñó su palabra en decir que se puede y que va a funcionar, pero tiene que ser Él el líder, el guía, la autoridad, el eje, ¿sí? Entonces, es un tema muy delicado y lo único que vamos a decir es que la palabra de Dios y el poder de Dios están ahí a tu disposición, a tu servicio. Si hay alguien que nos está escuchando ahí, con todo respeto hacia vos, pero sabés que no hay en el diseño original de Dios nada que tenga que ver con la homosexualidad. Y que Dios tiene el poder y la capacidad para transformar y modular cualquier emocionalidad, entresacar lo vil y dejar lo precioso para que su obra, la obra de Él y las instrucciones de Él se cumplan. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa no hay en el diseño original? Esto. ¿Qué es esto? Un hombre con una mujer inmadura, una mujer madura con un varón inmaduro. ¿Sí? No va. Y eso lo vamos a demostrar analíticamente al analizar el texto bíblico. ¿Sí? Entonces vamos al texto bíblico. Observen. Pintados en diferentes colores los actores, ¿sí? Los participantes. ¿Quién aparece en verde? En amarillo, el hombre. Pero después hay otro hombre que aparece en naranja, ¿sí? Después aparece la esfera femenina, ayuda idónea, mujer, mujer. Vamos a meternos en esas palabras en el idioma original, porque en castellano se ha traducido hombre, hombre y hombre. No, hay hombres y hombres. Vamos ahí. Fíjate, una antes, una después, perdón, gracias. Ahí está, fíjate, en amarillo. Cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, dice no es bueno que Adán esté solo, pero no Adán, Carlito, ¿sí? Pepito, no, Adán, es decir, un masculino que no es un animal, ¿sí? Porque podría ser un animal, no, o sea, un ser vivo que no es ni planta ni animal, que es masculino, es decir, un hombre en general. Pero después, cuando te habla de la unión y de la proyección del matrimonio, dice, por tanto dejará él, no dice Adán, usa otra palabra en hebreo, es la palabra ish, que significa un varón de Dios, alguien maduro, alguien que vive conforme a la Torá, conforme a las instrucciones de Dios. Observa la diferencia, que no basta con que vos tengas los cromosomas XY, que sea masculino, eso no te habilita en el diseño de Dios para tener una esposa. Vos tendrías que ser un ish, es decir, un varón maduro, alguien que vive conforme a las instrucciones de Dios. Entonces, este es un Adán. En el mundo hay muchos Adanes, pero hay pocos Ishes. Entonces, querida, si estás soltera y estás mirando muchachos, no busques Adanes, hay a patadas de eso. Tenés que buscar un Ish. Tenés una hija mujer, aunque ahora tenga 4 o 5 años, prepárate, enseñale esto, para que cuando llegue el momento sepa a qué tipo de persona tiene que buscar. Primero tiene que buscar un varón, pues la escuela le va a enseñar que puede casarse con quien sea, y segundo tiene que buscar un ish. Si no, ¿se puede casar? Sí, pero no va a ser un matrimonio diseñado por Dios. ¿Tenés hijos varones?
tenés niñito, 3, 4 años, ya le tenés que enseñar que él tiene que ser un ish. No alcanza con que sea un Adán, no le alcanza para lo que es el diseño de Dios. ¿Está? Muy bien. Vamos a las mujeres. La palabra mujer es fácil y la idea es que suene así para que todos entendamos. ¿Se entiende qué es mujer y ya? ¿Sí? No hay que agregar nada. Es el exponente femenino del ish. Es decir, tiene que tener los atributos y las virtudes del varón. Vamos al anterior. Acordate, varón de Dios, maduro, que vive conforme a la Torah, a las instrucciones de Dios. La mujer, ¿cómo tiene que ser? Así. ¿Sí? Exacto. No hay otra opción. No alcanza con que tenga los cromosomas. ¿Cómo es? XX. Yo tendría que saber eso, ¿no? ¿Está? Todavía no sé cuál es el colesterol bueno, el malo, eso no. Me la llevé a marzo eso. Bueno, fíjate. Siguiente. La ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Son dos palabras. Olvídate de todo lo que significa en castellano, porque ayuda para una secretaria. Para eso paga una secretaria si quiere una ayuda. ¿No? No. Ayuda idónea es una isha que está a la altura del varón de Dios. Está a la altura del varón de Dios. ¿Y qué más? Confronta al varón con las instrucciones de Dios. Confronta al varón con las instrucciones de Dios. Ninguno de nosotros está todo el tiempo allá, ¿no? Arriba. Entonces, cuando el varón baja el copete, ¿qué tiene que hacer la Isha? Es decir, viejo, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué quedamos? ¿A qué estamos jugando? ¿Sí? O como se lo quieran decir. Entonces, a ese nivel se constituye, se construye el matrimonio diseñado por Dios, ¿sí? Entonces, resumiendo, en cuanto a lo que es el propósito, muy bien, ahí está, ¿sí? Una más. Todo esto requeriría un desarrollo. Va a quedar para otro momento, pero fíjense, una atrás. Ahí está. No es bueno que el hombre esté solo. En esa declaración, Dios instruye sobre lo que es la compañía. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí hay un principio de autonomía. Por eso mamá y papá no entran en nuestros matrimonios. Tiene que ser alguien autónomo en todo sentido para poder formar un matrimonio conforme al diseño de Dios. Se unirá a su mujer, todo un concepto de unidad para desarrollar, y finalmente dice, serán una sola carne. La traducción al español obvia, obvió, una preposición, que es la preposición para, que aparece en la lengua original, ¿sí? Entonces, lo correcto sería leer, serán para una sola carne. ¿Y qué significa para una sola carne? Puede significar dos cosas que se complementan mutuamente. Primero, si sos para una sola carne, es decir, que sos exclusivo de esa persona, ¿sí? Y también para una sola carne significa lo que es la procreación, porque se unen los dos y esa sola carne podría hacer referencia al hijo, ¿sí? ¿Está? Entonces los dos conceptos sirven. Entonces desarrollar todo lo que es la compañía en el matrimonio, la autonomía, la unidad, la exclusividad de la procreación, será tema para otra cuestión. Tengo que volar. Bueno, pero todos queremos que llegue este momento. Bueno, sí, pero está bien, Román, pero ¿y los anillos para cuándo? ¿Cuándo vamos a escuchar la frase los declaro marido y mujer? Eso nomás yo quiero. El resto está bien. La pregunta, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Quién es el que casa? ¿Ante quién se debe hacer? ¿Qué rol tiene la iglesia? ¿Sí? Porque la gente viene y te dice, me quiero casar por iglesia, ¿no? Otras personas me han dicho, con pesar lo digo, ¿no? Porque sinceramente yo siento que estoy en pecado hace muchos años porque no me casé por iglesia. ¿Quién le enseñó eso?
Como decía Menem, pero ¿de dónde sacaron eso? Decía, ni saben quién es Menem. ¿De dónde sacaron eso? ¿Sí? ¿Y qué rol tiene el Estado en el matrimonio diseñado por Dios? Son preguntas para responder muy profundas. Yo les voy a decir cómo se declara marido y mujer según lo que dice la Biblia. ¿Sí? Lo que hay que hacer es un juramento, alianza, tratado de paz, un acuerdo, un convenio, un acto que podría ser como estar encadenado al otro, un testamento, es decir, un pacto. El matrimonio diseñado por Dios se consagra, se constituye cuando, habiendo Dios ocupado su rol y estando el Ish y la Ishá alineados con Dios, celebran un pacto, un testamento, un juramento, una alianza. Por eso los anillitos se llaman alianza. Un acto de la voluntad que es igual a que si a vos te pusieran con la otra persona esposas. De ahí viene esposo y esposa, ¿sí? Son todos sinónimos. Bueno, ¿cómo es este pacto? Es un pacto como el que Dios ha celebrado con su pueblo. Es decir, cuando estudiamos en la Biblia qué picó lo del matrimonio, es Dios quien usa la figura del matrimonio para decir cómo Él se quiere relacionar con su pueblo. Usa esa figura, esa metáfora. Obviamente ninguno de nosotros se casó con Dios, no fuimos al registro civil a casar, es una metáfora, ¿sí? Pero en esta metáfora Dios dice que Él con su pueblo ha establecido un juramento, una alianza, un testamento, un acuerdo de paz, un pacto. ¿Tienen sentido toda esta palabra? ¿No es cierto que todas se aplican? Y los que por ahí conocen un poco la Biblia te ven, sí, porque acá hay el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hay testamento, hay acuerdo de paz, hay juramentos. Fíjense, en esta metáfora Dios está hablando y habla de esta relación. ¿Sí? Yo pasé otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez. Toda una poesía para explicar que no da el tiempo ahora. Pero fíjate, ¿qué hizo Dios con su pueblo? Te di juramento y entré en pacto contigo. Dice el Señor, y fuiste mía. La metáfora es Dios sería el novio y su pueblo sería como la novia, ¿no? ¿Y Dios qué hace? ¿Un qué? Un pacto o ¿un qué? Juramento. Son sinónimos estas dos palabras. Muy bien. Entonces, yo tengo que entrar en pacto con la chica con la que quiero formar un matrimonio. ¿Cómo lo tendría que hacer? Siguiendo el comportamiento que Dios ha tenido con su pueblo. A ese nivel jugamos, en primera. ¿Sí? ¿Qué más? Un pacto que se tiene que hacer ante Dios y con Dios. Base bíblica. Es una descripción donde el profeta le está reclamando a una persona que no está cumpliendo, ¿sí? Alguien que está siendo infiel y irresponsable. Pero acá aparecen los dos conceptos que queremos destacar. Más dirás, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, es el reclamo, fíjate, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Te das cuenta? Cómo ese pacto, ese juramento, esa alianza, ese acuerdo de paz, ese encadenamiento del hombre a la mujer se hace ante Dios, porque fue hecho entre ti y la mujer ante Dios, ¿sí? Y con Dios.
Él está presente. Claro, ya lo dijimos, los tres colorcitos, ¿se acuerdan? Está ahí, está ahí. Bien, entonces, en resumen, como monarca absoluto, ¿se acuerdan que hablamos de Dios como el monarca absoluto? Como el monarca absoluto, Dios, el Señor Dios, es, en relación al matrimonio, es el legislador, es decir, el que dicta las leyes. El juez, es decir, el que dice bien, mal, culpable, inocente, la pifiaste, no la pifiaste, ¿sí? Dios también es el fiscal, te dice, querida, no va esto así. ¿Eh? También es ¿quién? El testigo, porque se hace ante Dios. Y Dios también es el que, al darnos el antecedente, el ejemplo, Dios hizo el pacto con nosotros. Entonces, disculpe doctora si la pifeo con lo que voy a decir, es el que sienta jurisprudencia. ¿Está bien? ¿Así? Gracias. Entonces, nos dio el ejemplo y dejó un antecedente. Che, ¿cómo tiene que ser mi matrimonio con mi señora? Ya hay un antecedente, ya hay una jurisprudencia, hay un ejemplo. Tiene que ser como el de Dios con su pueblo. ¿Listo? ¿Sí? No, pero a mí me dijeron que... Es eso, nada más que eso. ¿Sí? Entonces, entiendo que todavía estamos en el aire, estamos en abstracto, no bajamos, hay cosas que vamos a bajar a la práctica y otras que no, pero debemos en este mandamiento que estamos analizando sentar las bases, ¿sí? Que espero que hayan podido quedar. En resumen, y recordando, todo esto fue allá, ¿no? En el principio, ¿cierto? Pero después, ¿qué pasó? Vino la caída, ¿sí? Y ninguno de nosotros ahora vive en el paraíso. Ninguno de nosotros vive en el paraíso. Y es por eso que si no volvemos al principio, nuestros matrimonios están condenados a el fracaso, por lo menos al fracaso de lo que es el diseño original de Dios. Pero como la palabra de Dios dice que es Dios quien ordena nuestros pasos y que nos da el visto bueno, entonces tenemos que tener una tercer y por ahora último estudio donde podamos ver cómo vamos a regresar al principio. Porque yo estudiando esto, digo, tengo por 25 años de casado y muchas cosas de esto que se planteó acá yo no hice. Más las que no hice que las que sí. Todavía me pregunto y me cuestiono si yo, al momento que hicimos la ceremonia, canciones, ¿cómo se llama? Alfombra roja, pastor predicando, anillo, Biblia, heredera, si yo realmente en ese momento estaba absolutamente consciente y pactando delante de Dios esa unión con Cecilia. ¿Sí? Hasta ahora me lo cuestiono y me pregunto si yo no necesitaré regresar al principio y volver a hacer mi pacto con mi esposa como debió haber sido allá en el Edén. ¿Sí? O mejor aún, porque para el pueblo de Dios, hoy, siglo XXI, las posibilidades y los recursos son mayores y mejores que los que tuvieron Adán y Eva en el paraíso, antes de la caída. Y de eso hablaremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Por último, ¿cuánto costó la alianza? ¿Cuánto costó ese pacto de Dios con su pueblo? ¿Cuánto costaron los anillos? No fueron de 18 quilates, ¿no? No fueron unos gramos de oro, ¿sí? El pacto costó la vida del esposo, ¿sí? La vida del esposo, quien se entregó a sí mismo por su pueblo, ¿sí?
Así que, queridos, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? Estamos en una relación de amor incondicional con Dios, que ofrendó su propia vida en el cuerpo de Jesús de Nazaret, para que vos y yo podamos tener una relación con Él, con un pacto, con un juramento, con una alianza, con un testamento que está sellado con su propia sangre y que está garantizado por la propia palabra dada por Él, que lo que Él comenzó en nosotros lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo no nos vamos a animar, a alentarnos interiormente y mutuamente a buscar, conocer y seguir esas instrucciones en el campo del matrimonio y en todas las otras cuestiones que nos vengan? ¿Cómo no vamos a querer adentrarnos en eso? A vos, querido, querida, que ya el matrimonio es no es de tu incumbencia, o porque sos muy chico o muy grande o lo que sea. ¿Cómo no vas a querer meterte ahí para aprender esas verdades y para poder hablar de esas verdades en amor cuando tengas ocasión? Pero claro, el pacto del esposo con su pueblo es con su pueblo. Entonces, si vos no estás ahí, no sos parte de su pueblo, te estás perdiendo esta bendición. Te estás perdiendo la bendición y la oportunidad de disfrutar de esa membresía, de esa incorporación al pueblo de Dios, que no es esta iglesia, es un conjunto de personas que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, derramada allí como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado ya desde antes de la fundación del mundo. Entonces no podemos terminar esta noche sin hacer la invitación a que, si todavía no te sentís, no te sabés, tenés duda si sos parte o no de ese conjunto de personas que son el pueblo de Dios, ahí está, el precio está pagado, el camino está abierto y los brazos del Salvador están ahí abiertos para recibirte, para perdonarte, para limpiarte y para incorporarte a ese pacto precioso que Él hizo con los suyos. Tenés que ser uno de Él, una de Él, para no quedar afuera de semejante obra de amor y de semejante relación. ¿Oramos? Allí, para orar, es el momento, querido, querida. Si estás aquí, si estás ahí en el Meet, Facebook, en YouTube, en la aplicación, es el momento para que le puedas decir a Dios: Dios, he comprendido cabalmente que ofrendaste tu propia vida para conformar un pueblo tuyo en una relación de amor, en una relación de pacto, en una alianza, en un testamento, en un acuerdo de paz, una paz que no existía, pero que Cristo al morir la hizo posible. Yo quiero ser parte de ese tu pueblo. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por haber vivido una vida divorciado de ti, divorciada de ti, lejos de ti, amándome a mí mismo, amando a otros amores. Quiero en esta noche abrirte mi corazón, recibirte. Que la sangre de Cristo selle ese pacto mío contigo. Límpiame y hazme parte de tu pueblo, de esa esposa. Te lo pido de todo corazón. Gracias a Dios por esta noche y lo que hemos visto de tu palabra. Haz la obra en cada uno de nosotros, la que un día comenzaste. Perfecciónala en esta semana, en cada cosa. Que podamos ser un pueblo santo, que en cuanto a lo del matrimonio, vivamos bajo tu diseño. Muéstranos, Señor, en qué cosas no hemos comenzado bien, nos hemos desviado,
tal vez comenzamos la relación matrimonial sin tomar en cuenta nada de esto. Sabemos que hay un camino de restauración, de regreso, en el cual tú puedes hacer nuevas todas las cosas con nuestros matrimonios, con nuestras parejas, para poder ajustarnos a tu diseño y tener un pacto entre nosotros, entre esposos y contigo, como lo fue al principio y aún mucho mejor. Háblanos en esta semana, alimenta la inquietud, la pregunta, la necesidad de entender más estas cosas, Señor, y quiebra cualquier orgullo, cualquier pensamiento vil, entresaca eso, que puedan quedar en nosotros verdades preciosas para vivir conforme a tus instrucciones. Gracias, dejamos en tus manos esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, gracias.